Bueno, vamos a empezar la primera clase de hoy, donde vamos a hablar sobre una introducción al sistema nervioso y hablar del primer tema que es la médula espinal. Primero que nada, sobre el sistema nervioso, tenemos que saber que tiene una parte anatómica y una parte funcional. ¿Tá? Cuando se estudia el sistema nervioso, tiene una parte anatómica y una parte funcional. Ustedes en el curso tienen que aprenderse principalmente la parte anatómica. Esto es lo que tiene que aprenderse y estudiar. Antes de profundizar un poquito más, como siempre, me gustaría saber qué es el sistema nervioso antes de profundizar en eso. ¿Ah? A ver, el sistema nervioso es un sistema que se encarga de llevar información. ¿Ah? Es un sistema que se encarga de llevar información al cuerpo. ¿Cómo se llama la célula del sistema nervioso? Quiero que me lo digan por chat. ¿Cómo se llama la célula del sistema nervioso? Esa con N. Las neuronas. ¿Tá? Hay algún tipo de célula más, pero la esencial es la neurona. Exacto, hay astrocitos, glías, etcétera, pero esencial es la neurona. Las neuronas tienen un cuerpo y un axón. Las neuronas se comunican una a otra y se forman caminos que llevan la información. Así funciona el sistema nervioso. Son circuitos formados por neuronas que llevan esa información para todo el cuerpo. Eso es el sistema nervioso de manera esquemática. Ahora, como estaba mencionando, el sistema nervioso tiene que saber que anatómicamente se divide en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Esto es lo que tienen que aprender. El sistema nervioso anatómicamente se divide en un sistema nervioso central y periférico. Vamos a explicar cada uno. Ahora, el sistema nervioso central hace referencia a los órganos. Un segundito, típico error em, que pasa a algunos. Un segundo. Si no ven la pantalla es porque no tienen fijada mi pantalla. Tienen que hacer clic en mi cuadradito y doble clic y ahí o clic derecho y ponen fijar. Porque deben tener fijado otra cosa que no es mi chat. Para el que no ve. ¿Ah? Sistema nervioso central vendría a ser los órganos. Sistema nervioso central vendría a ser los órganos. ¿Qué órganos encontramos? Vamos a encontrar a la médula espinal, vamos por un lado, una estructura alargada, que es esto en rosa. Esto es la médula espinal. Y encima de la médula espinal voy a representar con un círculo verde. Encontramos lo que se conoce como el encéfalo. El encéfalo en realidad, el encéfalo, esto en verde, está formado por muchas estructuras, que lo vamos a ir desarrollando en el curso de anatomía. ¿Tá? Tiene muchas partes, pero el encéfalo es lo que queda encima de la médula. Entonces, esto se vería los órganos, médula, encéfalo. Los órganos, médula espinal y encéfalo, son parte del sistema nervioso central. Los órganos son parte del sistema nervioso central. Entonces, ustedes cuando ven el PowerPoint, van a ver esto. Cuando ven el sistema nervioso, anatómicamente, hay un sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central viene a ser el encéfalo y la médula.
y acá lo representa. Sistema nervioso central, médula espinal y el encéfalo. Y acá se desglosa un poco más las cosas. Está la médula espinal y acá te muestra todas las partes del encéfalo. ¿Me siguen? ¿Dudas o consultas? Genial. Los órganos son parte del sistema nervioso central. Ya vamos a hablar un poquito más del encéfalo. No, no es lo mismo. Ya van a ver por qué. Realmente, el encéfalo y la médula espinal son protegidos por distintas estructuras. Y acá vamos a usar el Atlas 3D. Miren esto. Se les pregunto, voy a colorear esta estructura alargada que está por ahí. Un segundito, se puede colorear. Agarro esto y vamos a usar un color medio rosa, fucsia. Esa estructura, en este color medio rosa, ¿qué es? Quiero que me digan por chat, ¿qué es eso en rosa? La médula. Muy bien, perfecto. Médula. Ahora, y encierro todo lo que está encima de la médula. ¿Qué es eso? A grandes rasgos. El encéfalo. Muy bien. Dentro del encéfalo, si entramos en detalle, hay varias partes, ¿está? Es todo esto el encéfalo. Ahora, la médula y el encéfalo tienen que estar protegidos. El encéfalo va a estar protegido por el cráneo. El cráneo protege el encéfalo. Y la médula, ahora sí, está protegido por estas estructuras denominadas vértebras. La columna vertebral protege la médula. O sea que no es lo mismo la médula que la columna. El encéfalo está protegido por el cráneo y la médula por la columna vertebral. Son las vértebras, acá, que empiezan a proteger a la médula espinal y forman la columna. ¿Se entiende la diferencia? Así que bueno. Ahora, miren esta característica. Saco el esqueleto. La médula es un órgano. La médula y el encéfalo son órganos. Eso es lo que sería. La médula y el encéfalo, que son órganos, son parte del sistema nervioso. Se me olvidó. A ver, sistema nervioso central. Muy bien. Ahora, vamos a ver que de la médula y el encéfalo salen estructuras. Miren bien. Salen, todo lo que voy a mostrar ahora sale del sistema nervioso central, o sea, médula y encéfalo. Esas estructuras amarillentas, ¿alguien sabe qué son? Empieza con N, termina con erguios. Ahora sí. ¿Qué son? Nervios. Muy bien. Espero que haya servido la clase de hoy. Suerte y éxitos. No, broma. Ojalá fuera solo esto. Realmente, de la médula y el encéfalo salen estas estructuras que son los nervios. Los nervios se van para prácticamente todo el cuerpo, para la periferia. Y los nervios, como se van para la periferia, todo el cuerpo, son parte del sistema nervioso. ¿Cuál? Periférico. Ahí está. Realmente, entonces, el sistema nervioso central son los órganos, pon acá órganos, sistema nervioso periférico, los nervios. Vamos a profundizar más en esto. Los nervios se van para prácticamente todo el cuerpo, a la periferia, a los alrededores, ahí viene el término periferia, en el perímetro, y los nervios son parte del sistema nervioso periférico. ¿Dudas hasta acá?
Genial. Esta es una introducción, o sea, acá estamos explicando las bases. Esto generalmente no preguntan, pero es lo esencial para entender los conceptos que vienen a futuro. ¿Tá? Si no saben esto, va a costar un poquito más entender ciertos conceptos. Ahora, hay que profundizar en los nervios. Se dice que los nervios pueden ser o tener dos componentes. Claro, la médula y los nervios van de la mano, pero son la médula es parte de los órganos, por lo tanto, va acá, y los nervios son parte del sistema nervioso periférico. Si entramos en detalle, los nervios pueden ser o tener una parte somática y una parte autónoma. Los nervios pueden tener una parte somática y una parte autónoma. ¿Tá? Los nervios pueden tener una parte somática y una parte autónoma. La parte somática de los nervios, y voy a borrar un poco la médula, ahí, hace referencia a que los nervios realmente tienen un componente motor y un componente sensitivo. Se dice que los nervios, la parte somática, es esto, la parte motor y sensitiva. A ver, vamos a explicar ciertos conceptos. Los nervios, exacto, el ejemplo de la mano. Imaginen, los nervios van para todo el cuerpo. Acá viene el principal ejemplo que siempre doy porque lo único que puedo mostrar es la mano. Muy bien. Los nervios que van a la mano, la parte somática, le van a dar ¿qué parte? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo con la mano? La parte motora. Hay nervios que están llegando a los músculos de la mano y le dan la movilidad. La parte somática motora, ahí está lo que estamos mencionando, la parte somática motora. La parte motora y sensitiva es todo dentro de lo que es lo somático. Cuando se habla de lo somático, hace referencia a esto. Cuando ven que un nervio es somático motor, significa que es un nervio que tiene la parte motora y le da la motricidad, ejemplo, a la mano. Ahora, ¿la mano solo se encarga de la motricidad? No solo eso, sino que, ¿qué pasa si toco acá? ¿Qué más hay? Aparte de información motora, ¿qué tipo de información hay? Si toco información sensitiva. Entonces, se dice que los nervios, la parte somática, hace referencia al componente motor y sensitivo que tiene. Ejemplo, si yo, no sé, me tocara acá, el antebrazo, hay músculos en el antebrazo. Músculos del antebrazo acá que se están moviendo. Generalmente los músculos del antebrazo van para la mano, pero cuando si se tocan acá el antebrazo y mueve la mano, pueden sentir parte de la movilidad acá, porque los músculos están acá. En fin. Pero la parte motora tiene un componente motor y una parte sensitiva a esta zona. Generalmente son nervios que están llegando ahí. ¿Entienden el concepto? La parte somática hace referencia a esto. ¿Se entiende? Y bueno, también los nervios pueden tener un componente autónomo. Esto puede ser, no todos, pero muchos de los nervios, muchos, pueden tener un componente autónomo. ¿A qué hace referencia la parte autónoma? Hay cosas en el cuerpo que no tienen control voluntario. A ver, hay cosas que no hay control. Ejemplo, el corazón. ¿Ustedes pueden controlar la frecuencia cardíaca? ¿Se puede controlar? No. La producción y secreción de saliva. ¿Ustedes pueden controlar eso? Tampoco. La ventilación, todo lo que sea involuntario, ustedes no lo pueden controlar. Pero son nervios que tienen algún componente autónomo que le dan ese papel automático. De ahí viene el nombre, autónomo.
nervios con algún papel autónomo, le dan ese papel autónomo, ese papel automático. Eso es lo que ocurre. ¿Se entiende el concepto? Por eso se dice, miren acá, acá está todo esquematizado en el PowerPoint. La parte del sistema nervioso, está el sistema nervioso central, que son los órganos, encéfalo y médula, y el sistema nervioso periférico tiene su parte somática, motor y sensitiva, y la parte autónoma. Acá está. Esto es lo que tienen que aprender ustedes. ¿Se entiende? Más o menos hasta aquí ya tendrían una gran base introductoria del sistema nervioso. Vamos a explicar algún detalle del autónomo por arriba, que se va a profundizar después a futuro. ¿Ah? El autónomo, voy a borrar un poco esto para hacer espacio. Dentro del autónomo van a escuchar algunos conceptos, como está formado por el simpático y parasimpático principalmente. Parasimpático. Estos son los dos componentes principales del autónomo. Simpático y parasimpático. Estos dos están dentro del autónomo. El simpático es el que tiende a aumentar las cosas. Aumenta. El parasimpático es el que tiende a disminuir. Ejemplo, están en un examen. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca, la ventilación? ¿Qué pasa con los latidos del corazón? ¿Qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Todo eso aumenta. ¿Ustedes pueden controlar eso? ¿No? Realmente es el simpático el que actúa en esa situación. Y cuando están durmiendo, por ejemplo, están más relajados. La frecuencia cardíaca, la ventilación, los latidos, todo se tranquiliza más. ¿Quién predomina? El parasimpático. Realmente hay un equilibrio entre estas dos partes que lleva el cuerpo en una constante normal. Realmente hay un equilibrio entre estos, pero frente a situaciones distintas puede aumentar o disminuir. No, o sea, en realidad siempre, a ver, depende siempre al estímulo. O sea, esto siempre depende. Por ejemplo, el simpático es que su acción son los comportamientos de lucha o huida. Cuando, por ejemplo, algunas personas están frente a situaciones de estrés, predomina el simpático. Es lo normal. Hay personas que seguramente, no sé, a ver, yo no voy a llamar de lo que yo sé, pero seguramente personas tienen muy desregulado esta parte. Claro, el simpático se dice que está en las situaciones de lucha o huida. Esa es la definición. Es el que predomina frente a situaciones de estrés. El parasimpático es el que está en situaciones de tranquilidad. Generalmente siempre esto hay un equilibrio. Les pongo el principal ejemplo. El cuerpo, la temperatura corporal. Ejemplo. Siempre el cuerpo automáticamente, el autónomo, regula. ¿Cuál es la temperatura corporal? Más o menos, una idea. No tienen que saberla, pero la temperatura es 36, 36 y medio, 37, ya, por ahí. 36 a 37. Este es el rango óptimo. Ya hablamos del entérico, pero muy bien esa pregunta. Esta es la temperatura corporal. ¿Qué pasa si la temperatura disminuye a menos que esto? ¿Qué hace el cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo normalmente? Empieza a temblar. El cuerpo empieza a temblar para compensar y recuperar el calor. Si la temperatura disminuye, el cuerpo tiende a temblar para calentarse. ¿Qué pasa si la temperatura aumenta? El cuerpo empieza a sudar para volver al rango. Así funciona el autónomo. Hay una constante, el rango óptimo, y el cuerpo automáticamente tiene que llevarlo a este valor. El cuerpo tiende a llevar a este valor. Pasa lo mismo con esto. La frecuencia cardíaca tiene un rango. Si la frecuencia cardíaca disminuye, se tiende a aumentar. Si la frecuencia cardíaca aumenta, se tiende a disminuir. Se tiene que llevar siempre un rango.
Estos generalmente trabajan en equipo, y puede predominar más uno y otros dependiendo de la situación. Pero es una idea. Esto se va a profundizar después a futuro. ¿Tá? Vamos a tener una clase simpático y parasimpático y lo van a profundizar más en el siguiente módulo después de anatomía, después de neuroanatomía, después de anatomía en realidad. Terminan el curso de anatomía y van a empezar neurociencias. Ahí se estudia lo funcional. Nosotros acá, en el curso, tienen que saber diferenciar lo anatómico de lo funcional. Es importante tener una idea de lo funcional para entender lo básico, pero no profundicen más de la cuenta. Es súper interesante, obvio, pero un consejo que les doy, porque si empieza a profundizar todo lo funcional de todo, no terminan más y con todo lo que tiene que estudiar es un montón. Céntrense en la anatomía, ¿tá? Céntrense siempre en anatomía, ¿tá? Por eso, hasta acá lo básico, básico tiene que saber. Más que nada van a tener que aprenderse la parte anatómica, una leve idea de para qué sirven, pero siempre centrados en anatomía, ¿tá? Entonces, mi pregunta, el sistema nervioso se puede dividir de dos maneras importantes, en un sistema nervioso qué y qué. Quiero que me lo digan por chat. ¿En qué se divide el sistema nervioso? ¿Cuáles son las dos partes? Central y periférico. Los órganos, la médula espinal y el encéfalo, ¿son parte de qué sistema nervioso? Central. ¿Y el sistema nervioso periférico está formado por qué estructuras? Los nervios. Perfecto. Que los nervios se van para la periferia, se van para el cuerpo, y por eso son parte del sistema nervioso periférico. ¿Cuáles son los dos componentes o las dos partes de un nervio? O sea, pueden tener una parte, ¿cómo se llamaba la primera? ¿Se conoce? Somática y una parte autónoma. ¿Tá? Los nervios pueden ser somáticos o autónomos, o pueden tener todo junto. Hay nervios que son somáticos y autónomos, hay otros que son solo somáticos y otros que son solo autónomos. ¿Tá? Pueden ser uno u otro, o pueden tener ambos. Eso depende de la zona que vaya. Ahora, no me interesa mucho eso ahora. La parte somática hace referencia a qué? Que los nervios tienen un componente cuál y cuál. La parte somática, motor y sensitivo. La parte somática hace referencia al componente motor y sensitivo, que es lo más normal, lo que tienen en predominancia en el cuerpo. La parte autónoma es lo involuntario, que generalmente tenemos el simpático, el parasimpático, y me preguntaron hoy del entérico. El entérico se puede considerar como una tercera clase, está el simpático, el parasimpático, y algunos autores hablan del entérico. El entérico es el sistema nervioso asociado al sistema digestivo. Pasa que algunos autores, es- la parte entérica está entre estos dos. Hay una parte entérica en el simpático y una parte entérica en el parasimpático, pero algunos autores hablan del sistema nervioso entérico como otra parte más, que es el sistema nervioso asociado al sistema digestivo. Y bueno, eso por un lado. Esto igual, idea muy, 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 muy básica. Muy bien, terminamos la primera parte, la introducción al sistema nervioso, la terminamos. ¿Tá? Y acá voy a hacer una cosita.